Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a hacer rápidamente una introducción a lo que sería el libro de Nehemías. Nehemías es conocido en la tradición tanto cristiana como judía como la segunda parte del libro de Esdras. Posiblemente las versiones más antiguas, como la Septuaginta, mantenían los dos libros juntos. Por esto mismo se entiende que el escritor de Esdras es el mismo escritor de Nehemías y la tradición lo atribuye a Esdras. Aunque cuando comenzamos a mirar el libro pareciera que es Nehemías el que nos está narrando los eventos, se entiende que Esdras escribe el libro basado en el diario personal y apuntes de Nehemías. Por eso a veces uno siente que él está hablando en primera persona. La época que se escribió, en el libro posiblemente se escribió para el año 400 antes de Cristo. Por eso decíamos que este es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Después de este solo tendríamos el libro del profeta Malaquías. ¿En qué época se escribió? Nosotros sabemos que Israel cayó en cautiverio en Babilonia y duró en este cautiverio 70 años. Dios despertó después de esos 70 años el espíritu de Zorobabel y de Josué para regresar a la tierra y reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y volvió un pequeño remanente. Después de ese remanente hubo otro segundo retorno que lo haría un grupo de personas encabezada por Esdras. Bueno, el libro de Nehemías nos va a narrar el tercer retorno de un remanente a Israel con el propósito de reconstruir las ruinas y el muro de Jerusalén, comandado pues por el personaje principal, entre comillas, el que toma nombre su libro, que sería Nehemías. Entonces es un tiempo de restauración donde Dios va a usar a Nehemías para continuar la obra que ya había comenzado Esdras y los que habían vuelto anteriormente. ¿Cuáles son los temas del libro? Cuando uno lee el Antiguo Testamento hay un gran desafío para considerar varias cosas en estos libros. Primero, vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que vamos a encontrar en Esdras, en Nehemías y en cualquiera de los hombres del Antiguo Testamento algunos aspectos importantes del carácter y la persona de Cristo, ¿sí? Eso es bien importante, hermanos. Nosotros a veces tenemos a ver figuras, pero no vemos la obra ni el carácter de Cristo en estas personas. Y esto es una de las cosas que queremos apuntar. Como vamos a ver a Nehemías en un trabajo muy glorioso, muy particular, que el Señor nos permita ver aspectos del carácter de Cristo, porque Pedro decía que los profetas y los hombres de la antigüedad, ellos hablaron y trabajaron siendo guiados por el Espíritu de Cristo. Entonces vamos a ver muchos aspectos del carácter y del Espíritu de Cristo en Nehemías. Aspectos que nosotros debemos conocer, a veces aspectos que nosotros debemos aprender del carácter de Dios reflejado en sus líderes, en los hombres que Él ha usado. Lo segundo, que tal vez es el tema más sobresaliente del libro, y la mayoría de comentaristas lo mencionan, es la importancia del liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. No existe un mejor libro de liderazgo que el libro de Nehemías. Yo podría decirles, hermanos, que personalmente, si hubo un libro que transformó hace algún tiempo mi vida, mi deseo de servir y la visión en cuanto al trabajo que yo tenía, fue el libro de Nehemías. El libro de Nehemías nos muestra lo que es la visión, el planeamiento, la motivación, el emprendimiento, la prudencia y la capacidad de decisión que se requiere para la obra de Dios. Un liderazgo victorioso bajo la voluntad de Dios, íntegro, lleno de gracia y eficaz.
van a ser visto en las páginas de este libro. Ahora es muy interesante este tema, hermanos, porque Oswald Chambers, él dice lo siguiente: en nuestra generación hay una falta de liderazgo fuerte, seguro y carismático. Vivimos en una época donde se necesita con urgencia restaurar el verdadero liderazgo. Por eso el estudio de Nehemías es una gran oportunidad de esclarecer y abrir nuevos rumbos para nuestro servicio. Raymond Brun, también comentando acerca del libro, él dice lo siguiente: Nehemías, un gran líder, consciente de su debilidad. Nehemías, un líder capaz de inspirar a otros. Nehemías, un líder que reconoce lo conveniente y lo necesario para delegar. Nehemías, un hombre que enfrenta dificultades y no se amedrenta. Nehemías, un hombre que sabe adaptarse a las necesidades del tiempo. Nehemías, un hombre dispuesto a hacer sacrificios personales. Nehemías, un hombre que sabe rodearse de colaboradores eficientes. Nehemías, un hombre que anticipa retos. Nehemías, un hombre con una tenacidad y una obediencia envidiable. Entonces, un tratado, hermanos, que nos va a mostrar muchos de los principios que nosotros debemos tener en cuanto a la obediencia. Amén. Vamos a no distraernos tanto, estamos aquí, allá, pero vamos a estar pendientes de la palabra. Si algún hermano alto nos ayuda ahí a prender el ventilador. Entonces vamos a comenzar con los versículos, mis hermanos, y vamos a comenzar a meditar este libro maravilloso que Dios usa para mostrarnos principios eternos, que Dios usa para enseñarnos cómo conducirnos en tiempos difíciles, y que Dios puede replantear nuestro trabajo, nuestra vocación y nuestro servicio en todas las áreas de la vida. Amén. Entonces vamos ahí a leer el verso 1, vamos a ver un poco quién era Nehemías y el llamamiento de Nehemías en estos pasajes. Hoy vamos a comenzar apenas ahí, verso 1 hasta el verso 4. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Entonces aquí este pasaje nos resume prácticamente en qué época, en qué tiempo, en qué lugar y qué persona. Se nos dice que son las palabras de Nehemías. Se entiende que escribe Esdras, pero Esdras está tomando palabras directas de Nehemías. Nehemías, bueno, su nombre significa aquel que consuela a Jehová, o aquel que es dado para consolar de parte de Jehová. Su nombre va a ser muy importante en la historia que vamos a leer. Posiblemente Nehemías no es como Daniel. ¿Se acuerdan que la historia de Daniel comenta que Daniel es de esos jóvenes que llegan del cautiverio, tomados de Israel, y llegan a Babilonia el cautiverio? Nehemías no. Nehemías posiblemente nace en cautiverio. Nehemías no conoce Israel, no conoce Jerusalén, y él crece en la ciudad donde está pues el gobierno de aquel tiempo, que era el gobierno medo-persa. Después de Babilonia entró al gobierno mundial, ¿sí? El imperio que conquistó aún la misma Babilonia fueron los persas. Y la capital del imperio, donde el rey tenía su ciudad de invierno, su casa de invierno, era la ciudad de Susa. Entonces aquí se nos muestra que Nehemías es un judío en la diáspora, pero es un judío que va a ocupar un lugar muy importante en la restauración de Jerusalén. Ahora se nos dice que él estaba en Susa, en la capital del reino. Más adelante se nos muestra que él estaba ahí por causa de un servicio que él prestaba al rey. Nehemías tuvo la particularidad, así como Daniel, así como José y así como otros hombres que Dios usó, de ser colocado en un lugar muy particular, porque en ese lugar Dios lo iba a usar. Seguramente la integridad, la capacidad, la fidelidad y la lealtad de Nehemías lo llevó a ser el copero del rey. Como vamos a ver ahora,
este tipo de funciones o de servicio era algo muy privilegiado. Entonces, así no se nos hable mucho de la vida personal, de la vida devocional, de la vida moral de Nehemías. Lo que vamos a ver en el libro nos va a mostrar quién era ese hombre. En el libro de Daniel se tienen las dos cosas. A Daniel se nos muestra su vida, su integridad, su consagración y su servicio. En Nehemías no. En Nehemías se entra directamente como Dios lo llama. Pero nosotros sabemos que muchas de las cosas que van a salir en el servicio de Nehemías fueron cosas que Dios había forjado. Entonces, posiblemente, como lo vamos a ver en todo el libro, Nehemías era un hombre de oración, era un hombre piadoso, era un hombre conocedor de las Escrituras y era un hombre que tenía profundo amor hacia Dios y hacia su pueblo. Ahí en el verso 11 se nos dice que Nehemías era el copero del rey. Ustedes van más adelante, ahí se nos va a decir que Nehemías era el copero del rey. Y es curioso, mis hermanos, que cuando uno piensa en un copero, el copero realmente era una persona que tenía mucha responsabilidad. Porque antes que el rey pudiera probar cualquier bocado, por causa de las sediciones y por causa de las traiciones y un posible envenenamiento, el copero tenía la responsabilidad de probar todos los alimentos. No solo la copa, sino todos los alimentos. Pero no solo eso, él tenía a cargo la cocina, los cocineros y todas las personas que hacían parte de la logística de la alimentación del rey. Y el rey en aquel día pues era el hombre más importante del mundo. Entonces, de alguna manera se dice que los coperos eran personas íntegras, leales, que ganaban a través de muchas pruebas o de un estándar muy alto, confianza para ocupar una posición semejante. Entonces vamos a encontrarnos un hombre judío que está en medio de la diáspora, en medio de un mundo pagano, pero en su integridad, en su fidelidad y en su servicio, él llega a ocupar una posición muy importante y muy privilegiada. Entonces, de alguna manera dicen algunos comentaristas que los coperos llegaban a ser hasta consejeros del rey, personas muy cercanas, personas que tenían acceso que a veces ni siquiera la esposa. ¿Ustedes recuerdan la historia de Esther? Esther, para presentarse delante del rey, tenía que arriesgar su propia vida. El copero no. El copero era alguien muy cercano al rey, muy de confianza, ¿sí? Y vamos a encontrarnos que aún estos aspectos que se pueden decir de corte natural nos muestran un poco el carácter de Nehemías. Hay una frase que también se encuentra ahí en el capítulo 2 que me parece interesante, que quisiera solo resaltarla, porque hoy estamos viendo apenas el llamamiento de Nehemías. Capítulo 2, verso 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Un hombre que le servía al rey, siendo judío, en un mundo pagano, seguramente tenía una posición alta, un sueldo grande, una buena casa, todos los privilegios que tiene servir en la casa real. Pero miren lo que dice ahí: y como yo no había estado triste en su presencia. Esa frase, hermanos, Nehemías aún en su mundo natural, en su trabajo secular, era un hombre que tenía integridad, era un hombre que servía con alegría, era un hombre que tenía una buena vida, ¿sí? Y una piedad que vamos a ver que se nota, ¿sí? Entonces, en medio de esa vida normal, común, privilegiada, vamos a darnos cuenta cómo Dios llama a Nehemías a cumplir una labor muy importante en la restauración de su pueblo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a volver al versículo 1 para ver un poco cómo sucede el llamado de Nehemías. Ya sabiendo quién era, a quién servía y en qué tiempo lo hacía. Dice ahí el verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino.
Ahora, mis hermanos, ese es el contexto histórico. Y mire lo que sucedió, verso 2. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a ver cómo Dios llama a Nehemías. Es curioso, hermanos, que aunque Nehemías esté en esta posición, esté sirviendo al rey, esté en este mundo, el mundo persa, bastante pagano, bastante lleno de ídolos, con bastante inmoralidad, Nehemías tiene una pregunta. Y esa pregunta nos va a comenzar a mostrar un poco el corazón de Nehemías. Porque nosotros podemos estar en este mundo, tener trabajo en este mundo, tener cierta comodidad, hasta cierta prosperidad en este mundo. Y eso no es pecado, hermanos. Tal vez hubo hombres que Dios en su providencia los prosperó mucho. Los hizo personas muy importantes e influyentes en su época. Daniel, Josué, Nehemías. Pero aunque estos hombres tenían un lugar en este mundo, su corazón no estaba en este mundo. Sus preocupaciones no eran las de este mundo. Su vocación no estaba en este mundo. Y ahí es donde Nehemías comienza a encontrarse en un grupo selecto de hombres que Dios llama a cumplir unos trabajos sumamente privilegiados. Entonces la pregunta de Nehemías nos muestra dónde está el corazón de Nehemías. Porque, hermanos, si hay algo que uno se da cuenta, y es que en ciertos ambientes el hombre puede cultivar un tipo de falsa seguridad y un tipo de comodidad que es muy peligrosa para la vida espiritual. Usted va entre personas que tengan dinero, entre personas que sean prósperas en este mundo, y usted va entre personas que de alguna manera tienen algún tipo de lugar de importancia, y su corazón tiende a ser engañado por esa posición. Su corazón tiende a ser engañado por la comodidad, aún por la misma prosperidad. Pero vamos a encontrarnos que Nehemías no era así. Estando allí, su corazón estaba en otro lugar. Mire lo que dice. Y preguntó, ¿qué preguntó? Por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Entonces Nehemías tiene una profunda empatía, primero por el pueblo de Dios que volvió y es un remanente, y segundo por la situación en la que se encuentra Jerusalén. Ahora, las preguntas que hace un hombre nos muestran las cosas que hace o que ama este hombre. Alguien decía, Nehemías es un hombre que hace preguntas. Un hombre lo suficientemente preocupado como para preguntar. Y otro comentarista decía, hay preguntas que pueden cambiar radicalmente nuestra vida. A Moisés Dios lo llamó en una zarza ardiendo. A Pablo el Señor Jesús se le presentó en el camino. A los apóstoles el Señor los llamó personalmente. El llamado de Nehemías es bien particular. El llamado de Nehemías surge con una preocupación que él tiene y con unas preguntas que él hace. Porque generalmente nosotros nos interesamos, buscamos en cosas que nos preocupan, ¿sí? El hermano Andrés decía que nosotros no deberíamos tener miedo a hacer preguntas. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Cómo está la iglesia donde vives, hermano? ¿Cómo está la ciudad donde vivimos? ¿Cómo está nuestro país? Hay preguntas que sin darnos cuenta van a ser trascendentales, hermano. Hay preguntas e inquietudes que Dios va a poner en nuestro corazón que generalmente tienen que ver con su llamado. Generalmente, aunque Nehemías yo me lo imagino sirviendo al rey, en ese ambiente de opulencia, de abundancia, de majestad de los reyes de aquellos días, Nehemías estaba preocupado por Jerusalén. Nehemías estaba preocupado por los judíos, tan preocupado que preguntó. Y ahí comenzamos a ver las claves de un verdadero llamamiento. El llamamiento de Dios o su vocación generalmente surge en aquellos aspectos que comienzan a tomar interés en mi corazón.
aquellos aspectos de carácter eterno, aquellos aspectos que tienen que ver con Dios, su pueblo, su voluntad, su iglesia. Y Nehemías, él comienza a tener interés y comienza a preocuparse. Tanto que cuando llegan estos hombres de Jerusalén, uno de sus hermanos, él de una vez se acerca a hacer preguntas claras, preguntas importantes, preguntas que, como alguien decía, son pequeñas bisagras que van a abrirle la puerta a Nehemías en cuanto a su llamado y su vocación celestial. Alguien decía, bueno, en cuanto a esto, es muy posible que las personas no quieran preguntar, porque saben que preguntar genera preocupación, y la preocupación se genera una obligación. A veces no queremos saber mucho, ¿no, hermanos? A veces la gente prefiere ignorar las situaciones. A veces uno está hablando, por ejemplo, hace 8 días... hablábamos de la reunión de oración, que la reunión de oración se está muriendo. Y ¿saben qué, hermano? Ningún hermano se me acercó a preguntarme después, ¿en serio, hermano? ¿De verdad está pasando eso con la reunión de oración? Y ¿saben que a veces nuestra falta de preguntar en ciertos asuntos muestra el desinterés que hay en nuestro corazón hacia ciertas cosas? Por eso preguntas tan sencillas, a veces las hacemos por cortesía. ¿Cómo estás? Pero realmente debe haber preguntas que deben estar en nuestro corazón, que deben hacerse con seriedad y con el interés de escuchar una respuesta e involucrarnos en esa respuesta. ¿Cómo estás? No solo por cortesía, sino porque realmente me preocupa esta vida, me preocupa esta familia, me preocupa la iglesia. Me preocupa cómo están los hombres, cómo están las mujeres, cómo estamos criando los hijos. Me preocupa si estamos predicando o no estamos predicando. Me preocupa cómo estamos viviendo aquí en nuestra casa, en nuestro trabajo. Hay preguntas que deberíamos hacer con importancia. Como me decía mi esposa, que le decía a una persona un día, ¿cómo estás? Bien, bien. No, en serio, te estoy preguntando cómo estás. Nehemías preguntó, hermanos. Eso nos habla del interés que tenía este hombre en relación a estos asuntos. Hernández Díaz López decía, debemos tener el valor para preguntar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, cómo está la iglesia, cómo está la ciudad, cómo está la nación. Ahora, el hecho que ignoremos o no preguntemos no quiere decir que cosas están sucediendo y que merecen nuestra atención, nuestra preocupación, nuestras oraciones y nuestra disposición a servir. Algunos cierran sus ojos a la verdad, y ese es un paso para la tragedia. ¿Cuántas personas se condenan porque nunca quisieron saber del evangelio, hermanos? Si sus almas hubieran preguntado un poco más acerca de Dios, acerca de la verdad, acerca de Cristo, tal vez muchos no irían a la perdición. Bueno, hermanos, también es cierto que nosotros, aunque no preguntemos, no podemos esconder las grandes necesidades que está afrontando nuestra generación. Necesidades de carácter espiritual, emocional, familiar. No podemos evitar ver la gran necesidad que tiene el cristianismo de nuestros días. La gran necesidad de líderes y hombres que puedan pastorear las iglesias. La gran necesidad de hombres y mujeres íntegros, verdaderos cristianos en toda su manera de vivir. La gran necesidad que enfrentan nuestros jóvenes ante un mundo tentador. La gran necesidad que están enfrentando nuestros niños creciendo en un mundo aterrador. Usted puede, como aquel animal que mete su cabeza debajo de la arena, ignorar lo que está sucediendo, pero no deja de suceder lo que está sucediendo. Entonces necesitamos interés, preocupación, que Dios despierte nuestro corazón para preguntar sincera y seriamente cómo están las cosas. Alguien preguntaba, ¿somos como Nehemías, ansiosos por saber la verdad?
o nos da miedo a la respuesta? ¿Nuestros intereses nacen de una inquietud santa o simplemente somos curiosos? O en palabras colombianas, chismosos. Pero realmente no queremos preguntar porque tenemos deseo de saber. ¿Sí? Como alguien decía, somos personas espirituales, capaces de preocuparnos lo suficiente para preguntar. ¿Hace cuánto usted se acercó a un hermano sinceramente, hermano, y seriamente a preguntarle cómo estaba con el Señor? ¿Hace cuánto usted como hombre se sentó a mirar su familia, a preguntarle a su esposa y a sus hijos cómo están? ¿Hace cuánto nosotros nos preguntamos por aquel hermano que no ha vuelto, aquella familia que está en cierta situación o aquella iglesia que sabemos que está pasando dificultad? A veces no tenemos interés, a veces somos egoístas, a veces vivimos para nosotros mismos. Estamos contentos en Susa siendo coperos y viviendo para nuestro propio deleite. No hay una vida más desperdiciada, no hay una vida más egoísta que vivir para nosotros mismos. Y les pregunté, dice la palabra, por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Imagínense, hermanos, Jerusalén quedaba a 1500 kilómetros de distancia de Susa. Nehemías nunca había ido a la ciudad, no conocía la ciudad, pero su corazón estaba allí. Nehemías no estaba pendiente de sí mismo. Él estaba preocupado por el bienestar del pueblo de Dios y la ciudad de Dios. Mire lo que dice un comentarista. Es constante en la historia del cristianismo que hombres y mujeres notables por su profundo amor a los demás han sido el instrumento principal en la transformación de una sociedad. Cuando Dios pone una carga en el corazón, no intente escapar, porque si lo hace, usted puede perder la bendición de ser útil en las manos del reino de Dios. Generalmente Dios llama a personas preocupadas, hermanos. Generalmente Dios llama a personas que tienen carga. Generalmente Dios llama a hombres y mujeres que tienen deseo e interés por la causa del Señor. Y dice el verso 3, miren la respuesta que le dieron a Nehemías. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces la respuesta no fue muy alentadora. La respuesta fue una respuesta real, cruda y veraz. La situación del remanente que había vuelto estaba bien difícil. La versión de las Américas dice así: están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas. La versión textual dice: están en gran desventura y humillación. Entonces hay 4 cosas que nos dice el pasaje de la situación de Israel y de Jerusalén en aquellos días. La situación del pueblo. Ahora, hermanos, claro que hay un contexto histórico y esa va a ser nuestra primera lectura de este libro. Pero no podemos negar que las cosas que sucedieron en ese tiempo, muchas de esas cosas se repiten. Y muchas de las necesidades que se dieron en ese tiempo también se repiten. Y muchos de los principios espirituales que nos va a mostrar este libro deberían ser tenidos en cuenta en nuestros días. La respuesta es muy lamentable, ¿no? El pueblo primeramente es descrito como un pueblo que está en gran aflicción. Otra versión dice en gran desventura. Y una versión en portugués dice que están en gran pobreza.
El remanente que había vuelto, hermano, la estaba pasando difícil porque era un remanente, eran pocos y además había mucha necesidad, mucha pobreza, mucha escasez. Estos hombres volvieron después de 70 años de esclavitud y los que volvieron con mucho esfuerzo pudieron reconstruir el templo. Y con mucho esfuerzo comenzaron una nueva vida en Jerusalén. Pero las situaciones se habían puesto difíciles y mientras unos se enriquecían, otros se empobrecían. Era una situación lamentable, de miseria, de desventura. Y recuerde que a veces las cosas naturales nos hablan de asuntos espirituales. Había pobreza, había miseria. ¿Sí? Eso es cuando usted examina el pueblo de Dios, el remanente, los que se dicen que volvieron de la cautividad, pero usted encuentra mucha pobreza, mucha miseria espiritual, mucha ruina, mucha desventuranza. ¿Sí? Y es tremendo escuchar esa respuesta. ¿Cómo están los hermanos? Pobres. ¿Recuerda que el Señor habla así de una iglesia en Apocalipsis? ¿Cómo está la iglesia? Aquí tú eres pobre, miserable, desventurada. Terrible, ¿no, hermanos? Uno no quiere escuchar respuestas así. ¿Cómo está la iglesia? Bien, hermano. Fuerte, avanzando, llena de Cristo, llena de su gracia, llena de santidad, llena de frutos. Pero a veces uno a veces encuentra una iglesia pobre, hermanos. Una iglesia sin riquezas espirituales, una iglesia sin frutos, una iglesia sin santidad. A veces usted se encuentra, ¿cómo está su vida espiritual? Pobre. Y a veces es bueno decirlo, hermano. Pobre, hermano. Sin servicio, sin consagración, agobiado por las pruebas. Viendo a mi familia apartarse. Sin oración, sin lectura de la palabra, sin gozo. Pobre, hermano. A veces el remanente está así, hermanos. Pobre. Débil, en una situación de miseria. Y a veces Dios nos permite ver eso, ¿no? A veces de verdad, hermanos, que ahí es donde uno dice, a veces uno no quiere preguntar, porque a veces uno se encuentra respuestas difíciles. No, ¿cómo estás? Pero siéntate acá. No, ¿cuánto estás orando, mi hermano? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo está el servicio con los jóvenes? ¿Cómo está el trabajo de mujeres? ¿Cómo está? Hermano, ruina, hermano, pobre. Bueno, aquí vamos a ver que en una situación así, Dios cambió todo, hermanos. A través de una restauración que iba a ser llevada a cabo por un hombre que iba a impulsar una serie de cosas de manera gloriosa. Pero lo primero es ver la condición. No podemos pensar como la Odisea que somos ricos, porque es que el cristianismo en nuestros días piensa que ser rico es tener un edificio grande o que el pastor tenga un tremendo carro. No, la riqueza verdadera es otra, ¿cierto? Espiritual, santidad, consagración, integridad, evangelismo verdadero, obras para la eternidad. Esa es la verdadera riqueza, Cristo formado en nosotros. Y cuando vemos esa verdadera riqueza, tal vez nos damos cuenta que aún esos lugares que llenan 10,000 personas un domingo, hay mucha pobreza, mucha ruina. Mira lo que dice ahí, no solo pobreza, sino en gran mal y afrenta. La Biblia de las Américas dice humillación. Una versión en portugués dice desprecio. O sea, la gente pasaba por Jerusalén y veía ese remanente, hay bien poquitos, bien pobres y en un estado de miseria, hermano. Entonces había un desprecio, había una humillación. Y usted, si lee el Antiguo Testamento de una manera constante, Jerusalén era la ciudad del gran rey. Jerusalén era la ciudad del templo. Jerusalén era el lugar de la adoración a Dios. Era el lugar del trono de los reyes del linaje de David. Y ese gran reino ahora estaba en un estado de miseria.
Ese gran reino está en un estado de humillación, y no solo una humillación que tenía que ver con el estado de la ciudad, sino con una humillación que tenía que ver con un descrédito al nombre de Dios. Jerusalén había sido abandonada. Jerusalén había sido descuidada, fruto del pecado de Israel por años. Hay una humillación. La gente pasaba y decía, como lo había dicho el profeta Jeremías, cuando la gente pase van a decir este refrán: esta era la ciudad maravillosa, esta era la ciudad hermosa, esta era la ciudad del rey, mire sus ruinas. Mire cómo el polvo, mire cómo la ruina la ha destruido, ¿no? El pecado, lo que trae. Y a veces nos damos cuenta, hermanos, cuando nosotros miramos nuestras ciudades, en qué tiempo vivimos, hermanos. Tiempo de violencia, tiempo de maldad, tiempo de inseguridad, tiempo de perversión sexual, tiempo de miedo, ¿no, hermanos? Sí. Dios no creó al hombre para lo que vivimos, ¿no? Lastimosamente el pecado y el fruto del pecado ha llevado al mundo, a la sociedad, a una crisis. Y esa crisis no solo está en el mundo, ¿no? Esa crisis también a veces está en la iglesia, hermano. Una iglesia que debería ser esa columna y ese baluarte de la verdad. Esa iglesia que debería reflejar a Cristo. Esa iglesia apasionada, esa iglesia que ama. Muchas veces está también en ruina, hermano. Muchas veces nosotros decíamos la vez pasada, muchas veces la iglesia es un antitestimonio para el nombre de Dios. Muchas veces la iglesia trae descrédito. Hoy en día, hermanos, el cristianismo es burlado, es humillado por el mundo. Ya usted no sabe ni a qué iglesia ir, hermano. Usted no sabe si confiar en el pastor o no confiar en el pastor. Usted a veces sale más escandalizado por el pecado que surge dentro de la iglesia y su liderazgo que el pecado que usted ve a veces afuera. Y somos la amada del Cordero, hermanos. La iglesia que es llamada a ser una iglesia gloriosa. Y a veces no tiene mucha gloria. Está en ruina. A veces basta ver nuestra reunión de oración, hermanos, para ver nuestra gloria. Basta ver cómo nosotros alabamos a Dios, cómo oramos, cómo damos testimonio en nuestros trabajos, la clase de hijos que estamos educando, para ver la gloria de la iglesia en nuestros días. Una iglesia con mucha ruina, hermano, con mucha necesidad, con mucho pecado. Pero ver eso, ¿qué va a despertar, hermanos? Una crítica, un juicio, una cantidad de comentarios, porque algunos lo único que saben hacer eso es por Facebook, poner comentarios. Pero ¿será que al ver todas esas necesidades, Dios va a despertar en nosotros ese deseo, ese anhelo y esa preocupación para que Dios cambie radicalmente las cosas que estamos viendo? Bueno, ese es el mensaje de Nehemías, hermano. Pero el mensaje de Nehemías comienza con un diagnóstico un poco crudo del tiempo que estaba él viviendo. Ahora, hermano, nuestros tiempos son peores. Nuestros días son más malos. En nuestros días, si Israel estaba en ruina en aquellos días, hermanos, el cristianismo y mucho de lo que se llama evangélico en nuestros días sufre crisis peores. Y necesitamos hombres y mujeres como Nehemías que se interesen. Dice ahí: está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. En aquellos días, las ciudades antiguas, hermanos, ellos construían un muro alrededor de la ciudad para proteger la ciudad, para cuidar la ciudad. Sí, porque en aquellos días las invasiones, las guerras, los enemigos eran comunes. Entonces lo primero que se hacía después de construir la ciudad era levantar el muro. Así como en el conjunto donde usted vive, se hacen los edificios e inmediatamente construyen toda una cerca alrededor para proteger el conjunto. En aquellos días no había muro, hermanos, no había protección. O sea, la ciudad estaba expuesta a todo tipo de mal.
¿Saben que el muro en el Antiguo Testamento, cuando uno comienza a estudiar la tipología de la ciudad y del templo, el muro es una figura del ministerio y aquellos que protegen la ciudad de Dios? En el tabernáculo era curioso que los que tenían que acampar alrededor del tabernáculo eran los levitas. Era como si la tribu de los levitas era el muro de protección de las cosas santas. El muro nos habla de lo que protege al pueblo. El muro nos habla de lo que cubre, guarda a la ciudad de Dios. Y especialmente ayer hablaban los hermanos en el estudio, de hecho, de la importancia de los ancianos y pastores. La importancia de un liderazgo que proteja, que cuide, que vele, que ore, que conduzca. Y en aquellos días esa figura es muy diciente. No había muro. No había protección, no había seguridad. O sea, la iglesia o la ciudad de Dios en aquellos días estaba expuesta a todo tipo de males, a todo tipo de peligros. ¿Sí? Cuando usted va a una iglesia, hermano, usted no encuentra un liderazgo bíblico, sano, maduro, comprometido con la causa de Dios, usted encuentra una ciudad sin muro. Cuando usted va a una familia y usted encuentra un hombre que no ora, no lidera a su familia, no instruye y no protege, usted encuentra una familia sin muro. Cuando usted mira un país y sus gobernantes no velan, no tienen temor de Dios, no fortalecen las instituciones, no legislan con justicia, encuentra una nación sin protección. Como la que vemos en nuestros días, llenas de crímenes, llenas de maldad, llena de corrupción y llena de violencia. ¿Por qué? Porque no tenemos líderes verdaderos. Y a veces uno se encuentra ciudades, iglesias, familias sin muro. El muro con grietas. ¿Sabe qué es un muro con grietas, hermano? Un muro donde el muro no necesita estar levantado completo. O sea, el muro no necesita ser todo uniforme. Necesita ser todo uniforme para cumplir su propósito. Porque si él tiene grietas, por ahí se mete. Y hay versiones que dicen así: la muralla ya estaba con grietas. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces uno comienza a preguntar: ¿y cómo está la familia? No, hermano, mi esposo no se está congregando. Ahí está la grieta en el varón. No, hermano, mi esposa no apaga el televisor. Ahí está la grieta en la mujer. ¿Sí? Usted comienza: hermano, ¿cómo está el trabajo con los... Es que no quiero decir aquí ejemplos. Algo que no hagamos nosotros, con los ancianos. No, hermano, los responsables ya no van. Grieta y grieta y grieta. A veces tenemos un muro con grietas. ¿Te has visto las grietas? Bueno. Entonces, ¿qué más dice? Y sus puertas quemadas a fuego. Las puertas, que era donde entraba y salía la gente, puertas que se controlaban, puertas que se regulaban, estaban quemadas. O sea, una situación muy lamentable la del pueblo de Dios. Y mire lo que sucedió. Después de la pregunta y la respuesta que recibe Nehemías, sucede algo. Dice ahí el 4. Cuando oí estas palabras, porque si usted hace preguntas, usted va a tener respuestas, hermano. Cuando usted comienza a orar: Señor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué quieres en relación a esto, Señor? Señor, ¿cómo hacemos esto, Señor? Señor, ¿por qué está pasando? Hermano, si usted pregunta, usted va a recibir respuestas. El problema es que a veces no queremos escuchar las respuestas. Yo me he encontrado con personas. Una vez me encontré con una hermana. Yo le decía: hermana, pero es que usted no, sí, ya entiendo. Dios me ha hablado y me ha hablado, pero yo... O sea, hay gente que pregunta, pero no está dispuesta a escuchar la respuesta ni a obedecer. Pero Nehemías es alguien que quiere saber. Él busca respuestas y esas respuestas lo van a despertar a algo. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, cuando usted pregunta,
usted se vuelve responsable de la respuesta que Dios le da. Y generalmente cuando Dios le responde es porque Él quiere que usted sea parte de la solución. Dios no es como nosotros chismosos, que andamos hablándole a todo el mundo cosas que ni siquiera deben saber. ¿Sí sabías que? Dios no es chismoso, hermano. Cuando Dios habla es porque Él quiere involucrar a las personas a quien les responde. Entonces, decía alguien, si usted no está interesado en ayudar, no pregunte. Solo pregunte cuando en su corazón haya tiempo, disposición y esfuerzo para ayudar. Si no preguntar, va a ser una consumada hipocresía. Ahora, generalmente, hermanos, nosotros encontramos nuestro llamado en las necesidades que nos son descubiertas. ¿Usted se ha dado cuenta que usted a veces va y usted comienza a sentir, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Mira que falta esto, Señor. Mira que está sucediendo esto, Señor. ¿Por qué está pasando esto? Usted comienza a preocuparse. Bueno, hermano, yo le estoy diciendo que generalmente a eso es a lo que Dios lo está llamando. Y usted comienza a sentir esa necesidad de saber, de entender. Y generalmente cuando Dios abre la respuesta, generalmente también nos está abriendo nuestra vocación y nuestro llamado. Alguien decía, la carga precede a la visión, pero una vez vemos la visión nos lleva a el encargo. Entonces Nehemías, imagínense, tenía una vida tranquila, hermanos, una vida de opulencia, una vida de comodidad, una vida próspera. Pero la preocupación de Nehemías por el pueblo de Dios le llevó a ver que su situación era muy diferente a la situación del pueblo de Dios. Y dice ahí que cuando oyó estas palabras se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. O sea, las necesidades del pueblo llevaron a Nehemías ¿a qué? A llorar, hermanos. Alguien hacía una pregunta, ¿hace cuánto tiempo usted no llora por algo que tenga valor? ¿Hace cuánto usted no llora por un asunto que tenga que ver con Dios, su pueblo, una necesidad apremiante? ¿Hace cuánto usted no llora por la salvación de sus hijos? ¿Hace cuánto usted no llora por el trabajo que se está haciendo con los jóvenes? ¿Hace cuánto usted no llora por las familias que están pasando crisis y están alejadas? ¿Hace cuánto usted no llora por esas iglesias que usted sabe de que se está predicando un falso evangelio? ¿Hace cuánto usted no llora? Decía William Hawkins, Señor, dame el don de las lágrimas. Nosotros a veces queremos el don de lenguas, el don de revelación, pero no queremos el don de las lágrimas. No queremos llorar, no queremos sufrir. Nos hemos vuelto indolentes, hermano. Pasan tantas cosas, hermano. A veces hoy prender un noticiero, hermano, abrir un periódico es terrible, hermano. A veces salir por la calle, ir al centro comercial, hermano, lo que usted ve es terrible. A veces ir a un culto en nuestros días, en ciertos lugares, es terrible, hermano. Pero no lloramos. Nos acostumbramos. Es como el que vive en un barrio peligroso. Usted sabe, ya sabe que el de allá tal es ladrón, el de allá vende droga, los de allá son así, usted se acostumbra. Usted ya no llora. Usted ya no siente, se vuelve como indolente, ¿no? Usted no siente carga, usted no siente tristeza. Bueno, generalmente los líderes de Dios son hombres quebrantados, hermano. Son hombres que tienen un profundo amor por el pueblo de Dios. Son hombres que se compadecen, así como Jesús se compadeció. Jesús cuando miraba a las multitudes, yo no sé qué veían los apóstoles, pero ellos decían, tenía compasión de ellas. ¿Cómo usted muestra compasión? Bueno, no sé, pero se tenía. Y la veían en Jesús. A veces nosotros solo tenemos compasión de nosotros mismos. Solo lloramos por tener un mejor trabajo, una mejor estabilidad. Solo oramos para que el Señor nos bendiga en esto y en esto. Por eso nuestros servicios están limitados, ¿no, hermanos?
Alguien decía, solo gente quebrantada puede ser usada por Dios. Solo gente con lágrima en sus ojos. Ahora no fue un lloro de un día ni de 2 días, hermano, era un lamento constante. Dura 4 meses lo que nos va a describir este pasaje en la vida de Nehemías. Imagínense, Nehemías salió de esa comodidad de su servicio al rey hasta en una profunda pena y un luto por la causa de Dios. Hermanos, generalmente todo comienza así. Comienza con esa carga, con ese sufrimiento, con esa preocupación. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que el servicio es muy folclórico, hermanos, pero se hace sin amor, sin misericordia, sin compasión. ¿Sí? Y eso es vital. Jesús era conocido porque era un varón de dolores. Pablo decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores. ¿Usted ha visto cómo sufre una mujer cuando tiene dolores de parto, hermanos? Generalmente nuestro servicio es un servicio que tiene dolor, que tiene preocupación, que tiene compasión. Si no, no es un servicio verdadero. Si no, no es un servicio en amor. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Es lo que hace un verdadero hombre de Dios. Recuerden que aquí vamos a ver aspectos de Cristo. Yo me ponía a ver a Nehemías y veía a Cristo. Porque Nehemías estaba en Susa, Cristo estaba en su gloria, hermanos. Y cuando Cristo ve la necesidad del hombre, Él toma la decisión de dejar su gloria. Y viene a un mundo miserable, lleno de contradicciones. Y deja su comodidad para venir y hacerse siervo de hombre. Y siendo siervo hombre se humilla hasta una muerte y muerte de cruz. En cambio a veces nosotros no. Nosotros no queremos bajar de nuestro palacio. Nosotros no queremos dejar de ser coperos. Oramos para ser coperos del rey. Y estar ahí en Susa. Y disfrutar de los placeres de este mundo. Mientras el pueblo de Dios está en profunda pobreza y miseria. Qué contradicción, ¿no, hermanos? ¿Qué hizo Nehemías? Verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí nos vamos a dar cuenta que la preocupación y la tristeza de Nehemías lo llevó a la oración. La oración es el primer medio al que acude Nehemías para enfrentar la situación difícil que él está viendo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Qué dice el Señor? Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces lo primero que el Señor y que en este pasaje vemos de Nehemías fue que Nehemías se entregó a la oración. Y es algo curioso, hermano. En el libro de Nehemías vamos a encontrar 9 grandes oraciones. Quiere decir que Nehemías era un hombre enfocado a una vida de oración asidua. La oración, hermano, la oración no es algo complementario, es algo vital. Si nosotros queremos enfrentar, mire todas las cosas que iba a enfrentar Nehemías. Iba a enfrentar pobreza, iba a enfrentar rechazo, iba a enfrentar al rey, iba a enfrentar una cantidad de enemigos, iba a enfrentar el desánimo del pueblo, iba a enfrentar una cantidad de contradicciones. ¿Y qué lo iba a sostener? La oración, hermanos. No podemos emprender ninguna verdadera y noble comisión sin oración. Ni empiece, hermanos. ¿Sí? Todo se empieza en oración. Cuando usted comienza a ver esas necesidades, cuando usted comienza a ver esos vacíos, cuando usted comienza a ver esa pobreza, esas cosas que necesitan ser suplidas, necesitamos orar. Sea que la ruina esté en nuestra vida espiritual, sea que esté en la casa, sea que esté en la iglesia, sea que esté en la ciudad, sea que necesitamos orar. Todo comienza con oración. Ahora, alguien aclaraba algo importante diciendo en la oración. Porque no es solo orar.
Porque hay muchos que cultivan una vida de oración poco productiva, aún una vida de oración hasta impía. Alguien decía, la oración es importante y toma valor según la dirección en la que estemos orando. ¿Estamos orando por Jerusalén o por Babilonia? ¿Estamos orando por los deseos de Dios o por los nuestros? ¿Estamos orando por placer, prosperidad, honra y éxito? ¿O estamos orando por restauración, santidad y que Cristo sea magnificado? Porque hay gente que ora todos los días, pero ora mal, hermanos. Ora por ellos mismos, para sus deseos, para sus deleites. Como alguien decía, George MacDonald decía, en todo lo que el hombre hace sin Dios y sin oración, va a fallar miserablemente o va a triunfar miserablemente. Todo lo que se haga sin oración, hermano, es miserable, es vano, es superficial, queda en este mundo. Pero Nehemías oró y oró por una causa preciosa, tanto que vamos a dejar la oración para la siguiente reunión. Pero mire lo que se describe de esta oración, que es importante también resaltarlo. Dice, y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné. Alguien decía que la oración de Nehemías fue una oración sacrificial. ¿Por qué? Porque involucraba la práctica del ayuno. Nehemías no solo oraba, sino oraba con una especie de sacrificio. En aquellos días, a diferencia de nuestra generación, era muy común que las personas ayunaran, hermanos. Y generalmente ayunaban en tiempos difíciles, de calamidad y de prueba. Hasta los paganos. O sea, la gente en aquellos días tenía el hábito de orar a sus deidades y ayunar. Los judíos también, ellos ayunaban. Pero era una costumbre que no solo implicaba devoción, sino era una costumbre que hacía que la persona se apartara de la mesa de la familia. Quiere decir que la persona se abstenía del compañerismo, la amistad y cosas que se hacían en la mesa que eran muy comunes con el fin de dedicarse a horas a estar delante de Dios por una causa. Para los judíos la comida no era como nosotros, que es comida rápida, comamos y ya nos fuimos. El comer era algo donde usted se sentaba con su familia, compartía, se alegraba, pasaba un tiempo de calidad. Al Nehemías decidir no estar en los banquetes ni en la comida del rey y apartarse a ayunar, implicaba una disposición de sacrificio para estar delante de Dios. Hermanos, no podemos negar que para orar hay que sacrificarnos. Hay que levantarnos un poco más temprano. Hay que tirar las cobijas. Hay que estar solos. Hay que sacar tiempo. Hay que esforzarse. Por eso algunos no oran. Aunque se les habló de la disciplina de la oración, su vida no ha cambiado. Porque implica esfuerzo, implica sacrificio. Y eso implica decir, yo quiero orar aunque tenga que dejar de comer, aunque tenga que dejar de dormir, aunque tenga que dejar de ver televisión, porque es que, hermano, tantas cosas. Sí, hermano, estamos en un mundo terrible, acostado ahí viendo Netflix. Mucha necesidad, hermano, Dios tenga misericordia. Esa es la contradicción de algunos, ¿no? Sí, hermano, yo quiero que mis hijos se salven, ora por ellos. No, hermano, Dios hará, Dios es bueno. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la hipocresía, hermano. Esa es la falta de compromiso de algunos. No, hermano, si queremos que se salven, pero el Señor enviará a unos. Señor, no sé, aquí envía a otros dispuestos a orar, dispuestos a comprometerse, Señor. ¿Cierto? Orar si no tiene sacrificio no es oración, hermano. Esa oración barata, superficial, de Señor, bendíceme, ayúdame, guárdame de los ladrones en Transmilenio, Señor. Llévame con bien y tráigame con bien. Hasta los impíos oran así, hermanos. Ya salgo a trabajar. Oración sin lágrimas, sin ayuno, sin corazón.
oraciones vanas, hermanos. Por eso Dios generalmente no responde en lo verdadero. Por eso a veces las cosas no cambian, porque hay poca oración con ayuno. Y recuerde, si Dios nos llama a algún servicio, Dios nos llama a la oración. Recuerde eso, hermanos. Hay hermanos que a uno le dice, pero es que aquí no me tienen en cuenta. Mire, hermano, le estamos abriendo una puerta importante para el servicio suyo en su vida espiritual. Se llama oración. Todos comenzamos por ahí y nos debemos mantener ahí. ¿Qué más? Dice, e hice duelo por algunos días. Constancia en la oración, hermanos. ¿Saben cuántos días fueron esos días? 4 meses. De aquí hasta que el Señor le respondió a través de la situación con el rey. 4 meses orando. ¿Eso implica qué? Constancia. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Una mujer que incesantemente no dejaba de pedirle a aquel juez que le hiciera justicia. ¿De qué nos hablas de eso? Oración comprometida, oración constante, oración diaria. Así comienza el llamado a Nehemías, hermano. Un llamado precioso, un llamado que va a cambiar la situación de un pueblo, de una ciudad, de una generación. Cuando Nehemías ve la necesidad y se entrega a Dios. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Hasta ahora estamos comenzando el libro. Imagínense el libro tan precioso, ¿no, hermanos? ¿Cuántas cosas? Primero, situaciones, problemas y condiciones que parecen imposibles de cambiar para nosotros, Dios las puede cambiar, hermano. Dios es poderoso para cambiar un panorama lamentable, hermanos. Yo recuerdo la oración de John Stott se me fue el nombre. Bueno, aquel reformador que oraba por Escocia. Señor, dame a Escocia para ti. Escocia envuelta, se me fue el nombre. Knox, no es Stock sino Knox. Escocia envuelta en el paganismo católico, la superstición, de una manera terrible. Y él decía, Señor, dame Escocia para ti. Señor, dame Escocia para ti. Señor, dame Escocia para ti. Y el Señor salvó toda una nación para Cristo, hermanos. Necesitamos hombres que crean que Dios puede cambiar las cosas radicalmente, hermanos. Necesitamos esperanza y fe en nuestro corazón para creer que Dios puede hacer lo extraordinario con hombres ordinarios como nosotros. Si Nehemías no creyera que Dios podía hacer algo, no hubiera orado. Tal vez no oramos por incredulidad, hermanos, porque pensamos que Dios está limitado a nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, primero, sepamos que Dios puede y en muchos casos quiere cambiar las situaciones. Segundo, Dios usa hombres quebrantados, compasivos, que se dedican a la oración y al ayuno como una práctica. ¿Hace cuánto no ayuna, hermano? Por cosas importantes. ¿Hace cuánto no ayuna, hermana? ¿Hace cuánto no ora de manera incesante por eso? Hay hermanos que enseñan y de verdad que es tan cierto, hermano. Ponga una lista de oración de cosas importantes y dedíquese a orar por eso diariamente, a ver si en un año no le ha respondido Dios. Es impresionante, hermanos. Dios oye y Dios responde. Tercero, busque tener un corazón preocupado. Busque tener un corazón que hace preguntas. Busque tener un corazón involucrado. Hay gente, hermanos, que su corazón no sabe dónde está, hermano. ¿Dónde está su corazón? Pídale a Dios tener un corazón que se preocupe
por las cosas verdaderas, eternas, por lo que Dios quiere hacer en su vida, en su casa, en la iglesia, aún en nuestros barrios, en esta localidad, en esta ciudad. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Preocúpese, ore, busque la voluntad de Dios. Y usted se va a encontrar que Dios, porque algunos piensan, no, es que yo no tengo un lugar, hermano. Es esa falta de buscar a Dios lo que nos ha vuelto inútiles, los que nos ha dejado sin fruto y sin servicio. Pero en la medida que usted va a buscar a Dios, usted va a encontrar que hay mucha necesidad. Entonces, mis hermanos, el llamamiento de Nehemías. Si usted puede, lea el libro, que vamos a estar meditando los domingos en este precioso libro que Dios dejó para nosotros.